Bueno, datos realmente interesantes que arroja la economía, lo que ha sucedido, ¿no?, con AFIP y con las presentaciones y también con este contexto de este revés manifestado en la AFIP con la suspensión de los vencimientos de ganancias y bienes personales. Y también vamos a hablar de la actualización de los mínimos para anticipos de ganancias y bienes personales con Gabriela Russo, que es presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gabriela, un gusto, un placer saludarla. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, gracias también por la comunicación. Bueno, ¿qué ruido ha hecho esta situación finalmente con un cierre, bueno, muy interesante para ustedes? Pero ¿de qué se ha tratado toda esta batalla que se ha iniciado hace algunas semanas, Gabriela? Bueno, este es un tema que desde la profesión, desde los consejos profesionales de todo el país, particularmente el consejo profesional que yo presido en la Ciudad de Buenos Aires, venimos reclamando. Este no es un tema nuevo, es un tema que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo y tiene que ver con que la AFIP no pone a disposición en tiempo y forma las aplicaciones web para que los contribuyentes, a través del asesoramiento de los contadores públicos, puedan presentar sus declaraciones juradas y poder pagar sus impuestos. Este amparo que nosotros presentamos fue una medida de última instancia después de haber hecho llegar a la Administración Federal de Ingresos Públicos 7 pedidos formales para que se posterguen los vencimientos, teniendo en cuenta que se pusieron a disposición en forma tardía, que presentaron problemas para la presentación durante los días subsiguientes, y teniendo en cuenta el derecho a trabajar que tenemos los profesionales como trabajadores autónomos. Claro. Ante la falta de respuesta, la última herramienta que nos quedó fue ir a la justicia para que pueda determinar quién tiene la razón en esta situación, y afortunadamente la justicia falló a favor de los profesionales, ¿no? Iba a preguntar respecto al título allí, ¿no?, que manifiesta esto que hablábamos y que en principio es hoy acaba, pero hablando de impuestos nacionales, ¿por qué no se ha incluido al resto del país o se está gestionando? Gabriela, ¿cómo está esa situación? Bueno, nosotros teníamos ya un antecedente de haber presentado un amparo en el año 2020, en plena pandemia, donde también se había dado una situación similar a la de este año, con el agravante de que estábamos en la Ciudad de Buenos Aires, los profesionales aislados, estábamos trabajando desde casa con muchas dificultades, y en ese momento también la falta de diálogo llevó a que presentemos por primera vez en la historia del Consejo de la Profesión un amparo contra la AFIP. Eso sentó un precedente de alguna manera, porque nos dio lo que es la legitimación colectiva para poder ir a la justicia en otras oportunidades, que es lo que hicimos este año. La medida fue favorable, nosotros lo hablamos en el seno de la Federación de Consejos Profesionales, con el resto de los consejos. Lo que sucede es que muchas veces la situación de la profesión en algunos casos es similar en todo el país y en otros casos hay diferencias. Por ejemplo, en este amparo, afortunadamente también casi todos los consejos del país ahora se adhirieron, porque el fallo posibilitó que ingresen, ¿sí?, a la medida cautelar otros interesados, entre ellos los consejos profesionales de todo el país. El Consejo Profesional de Córdoba se ha sumado también. Y por ejemplo el Consejo de Corrientes manifestó que no se iba a sumar porque ellos ya tienen una postergación por la emergencia ígnea que sufrió la provincia, entonces la AFIP ya había postergado en esa provincia los vencimientos. Por eso la realidad a veces es la misma en todo el país y otras veces difiere, ¿no?, por distintos contextos. En este tema puntual, en mi opinión personal, es que es una problemática que alcanza a casi todos los profesionales que se dedican a asesorar en temas impositivos, y que no solo afecta a los profesionales, por esto es importante resaltar, sino a los contribuyentes, porque los obligados a presentar las declaraciones y pagar los impuestos son los contribuyentes. Entonces este es un reclamo genuino en defensa de nuestro trabajo, pero también en protección de aquellos contribuyentes que el Estado tiene que garantizarle las herramientas en tiempo y forma para poder pagar sus impuestos. No puede ser que encima que tenés que pagar, porque por eso se llama impuestos,
las condiciones no sean las adecuadas. Entonces hay un desequilibrio acá, ¿no? Entre lo que el Estado propone y los obligados que tienen que cumplir con las obligaciones, ¿no? Se han diferido los vencimientos, hablamos de 12 de julio, Gabriela, ¿no? Bueno, los vencimientos a partir de la medida judicial se suspendieron para los contadores matriculados en la Ciudad de Buenos Aires y sus clientes. Como te decía, esto ahora, el fallo dio la posibilidad de que se sumen los otros consejos del país, así que eso ahora está dentro del proceso judicial, esperando que la justicia se expida para que AFIP emita la resolución donde postergue los vencimientos, que esto no lo ha hecho. De hecho, lo que hizo fue apelar la medida cautelar, la justicia, así que está el proceso, por ahora están suspendidos los vencimientos. No hay una prórroga emitida formalmente por el organismo. Se han actualizado también, contadora, los mínimos para anticipo de ganancias y bienes personales, ¿no? Sí, que eso también es un reclamo que venimos llevando a cabo desde hace tiempo, porque en un contexto inflacionario como el que tenemos, que tener anticipos con un mínimo de 1.000 pesos era algo ridículo. Así que ahora tenemos este mínimo de 5.000 pesos que, bueno, empiezan a impactar a partir de estas declaraciones juradas y que, bueno, en algunos casos la solución se publicó hoy. Claro, sí, hace poco tiempo. Y algunos que ya presentaron las declaraciones juradas, si por ejemplo tenían un saldo a favor, con ese saldo a favor se pueden compensar anticipos. Entonces ahora tienen que hacer otro trámite para dar de baja esa compensación y que vuelva a quedar ese saldo a favor, ¿no? Dentro del reclamo que leía en esta actualización de mínimos para anticipos de ganancias y bienes personales, decía el tema de la actualización, ¿no? Respecto al número inflacionario desde 2016, decía que no se actualizaba y me llamaba poderosamente la atención el dato inflacionario de un acumulado de un 722,51%, ¿no? Terrible, terrible, por eso era ridículo. De por sí 5.000 pesos sigue siendo bajo, ¿no? Pero por lo menos se actualizó, porque tener anticipo, alguien que presentaba una declaración jurada a un contribuyente y le daba como impuesto determinado más de 5.000 pesos apenas, ya tenía que pagar anticipos de 1.000 pesos. Era ridículo. El anticipo, como bien lo dice el término, es pagar por adelantado el impuesto que se estima se va a tener que cumplir en el periodo siguiente, ¿no? Las aplicaciones, las páginas de AFIP, digo, es un tema de largo debate también, y para ustedes que están en la actividad contable, me imagino que lo sufren en carne propia, como nosotros también los contribuyentes. ¿Hay algún planteo respecto a este tema para alguna solución en mediano o largo plazo? Bueno, toda esta discusión, por supuesto que tiene algo muy interesante que ha surgido y que quedó manifestado tanto en el fallo que emitió la jueza del juzgado número 12, que fue la que emitió el amparo, como así también las manifestaciones que ha hecho el propio organismo respecto a que los contribuyentes de por sí presentan sus declaraciones juradas a través del asesoramiento de los contadores. Entonces, acá queda de manifiesto la importancia del trabajo de los contadores de todo el país y abre una puerta para un proyecto de ley que nosotros en el cual estamos trabajando, que tiene que ver por un lado con el patrocinio fiscal, ¿sí?, de los contribuyentes a cargo de los profesionales, y por otro lado con la modificación de la ley de procedimiento tributario para que por ley se garantice que las aplicaciones estén como mínimo 60 días hábiles antes de los vencimientos, cosa que no tengamos que estar todos los años reclamando sobre lo mismo. Por supuesto que esto va a requerir el apoyo de todo el arco político porque tiene que aprobarse en el Congreso de la Nación, así que vamos a convocar a las distintas fuerzas para que apoyen esto, no solo, como te decía, respecto, sino también en beneficio del contribuyente, porque vos fíjate que no tenemos, como en el caso de la Defensoría del Consumidor, no hay una defensoría del contribuyente. Hay una asimetría enorme entre el poder que tiene el Estado para recaudar y el contribuyente que se ve obligado. Vos fíjate que tenemos esta resolución judicial y la AFIP
se desentiende, porque sigue aplicando las multas, los intereses resarcitorios. Por eso hoy presentamos justamente un escrito en el proceso judicial denunciando que se están aplicando multas e intereses cuando hay una suspensión de vencimiento. Claro, y un tema también no menor, el principio de igualdad ante la ley. Estado contribuyentes, digo, debe hacerse cargo lógicamente el Estado en este caso, por eso también la justicia ha fallado a favor. Gabriela Russo, gracias por el tiempo y la comunicación, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, un placer. Saludos.